Saludamos a los televidentes de IMAX Televisión y también a los oyentes de Onda Cero Puerto Llano. Ya saben ustedes que en esta casa nos gusta dar buenas noticias y les vamos a hablar de lo importante que es Internet en estos tiempos, ¿no? Imagínense ustedes que no tienen, por ejemplo, un instalador o una instalación de fibra óptica, pues no tienen Internet. Qué importante es tener Internet, telefonía fija, telefonía móvil, siendo particular o siendo simplemente una empresa o una administración. Vamos a hablar de todo ello porque vamos a presentarles una empresa que está instalada aquí en nuestra zona, que se llama Adamo. Adamo está representada por su representante, valga la redundancia, regional, que es don Enrique Capdevila. Don Enrique, buenos días. Muy buenos días, Julián. Encantado de estar aquí en Puerto Llano. Es un placer porque además vamos a abrir los ojos a mucha gente, ¿verdad? Correcto. No, porque cuéntame, ¿qué es Adamo? Bueno, Adamo como tal, Julián, hay que dejar claro que es un proveedor integral de servicios de Internet. Y esto, que suena así muy rimbombante, ¿esto qué implica? Básicamente que nosotros trabajamos única y exclusivamente sobre nuestra propia infraestructura, sobre nuestro propio cable de fibra. Es decir, primero nosotros detectamos aquellas áreas donde hay una necesidad palpable de digitalización, donde las fórmulas que tienen de conectividad son muy antiguas. Después hablamos con vecinos y hablamos con ayuntamientos para comprobar que existe esa necesidad, ¿de acuerdo? Y por último, decidimos desplegar nuestra propia infraestructura. El hecho de desplegar nuestra propia infraestructura nos hace ser diferentes y te diría que, si me permite la expresión, que también un poco mejores en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros primero decidimos a través de esa infraestructura qué productos y qué servicios, en función de lo que hemos oído a los vecinos, decidimos lanzar. Segundo, decidimos también nuestros precios, los precios a los que los queremos lanzar, porque somos los dueños y los esclavos a la vez de nuestros propios costes. Bueno, basta decir, Enrique, que tenéis 1.300 municipios conectados. Correcto. Y solo en Puerto Llano ya son 700 familias que pueden disfrutar de la fibra de Adamo. Y bueno, solo a nivel Puerto Llano, con varias zonas exactamente concretas ubicadas en el mapa. Pero a nivel de lo que sería toda la provincia, pues estamos desde los sitios más típicos, por decirlo así, como puede ser Puerto Llano, Villamanrique, Avezarados, Alcázar de San Juan, Malagón, Daimiel, Porzuna. Pero aquí, digamos, esto no es disruptivo. ¿Por qué? Porque esas familias, esas pymes, podrán tener otras ofertas de cable, ¿de acuerdo? Otra gente ya habrá cableado en esas zonas, con lo cual ahí nosotros somos uno más compitiendo con unos excelentes productos y servicios, pero no somos disruptivos en el sentido de que hemos sido los primeros en llegar y hemos ido a sitios donde otros o no lo tienen priorizado todavía para llegar o bien incluso ni siquiera se plantean llegar. Y ahí hablamos ya pedanías mucho más chiquititas, claro, que es donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos a gusto y que yo creo que es donde de verdad es noticia. Yo leía en vuestro informe que, por ejemplo, estáis llegando a Benójar, sí, es una población muy chiquitita de la provincia de Ciudad Real, por cierto, donde nació la ministra actual portavoz del gobierno. No la conocía. Y yo decía, Dios, pues qué bien, ¿no?, que a Benójar pueda contar con una fibra óptica, ¿no? Porque, insisto, además lo podéis ofrecer con mucha rapidez, ¿no?, más rápida del mercado. Tenéis una red muy rápida. Como te decía, el hecho de ir sobre nuestra propia infraestructura, lo que nos permite es poder ofrecer productos y servicios, como en este caso fuimos los pioneros en el mundo rural de lanzar los 1000 megas. El tener una conectividad en casa de 1000 megas es algo que ni siquiera en el centro de grandes núcleos de población se puede tener. Nosotros en el mundo rural, y entendiendo la fibra como algo que equipara las posibilidades que puede tener alguien que trabaja en el mundo rural como alguien que no trabaja en el mundo rural, pues les ofrecemos estas posibilidades. ¿Y esto por qué? Porque vamos sobre nuestra propia infraestructura, como te decía. Fuera de lo que es mundo Adamo, es decir, donde llega el cable, no podrá contratar directamente con Adamo, pero allí nos aseguramos que el cliente tiene la mejor experiencia y puede cubrir el 100% de sus necesidades de digitalización. También tienes que tener en cuenta, Julián, que a día de hoy la digitalización es algo más que contenidos de ocio. A día de hoy prácticamente nadie se plantea una casa en la que no pueda tener una buena conexión a banda ancha. ¿Por qué? Pues porque las relaciones con la administración, si quieres pedir cita en el médico, manejar tus cuentas bancarias, contenidos educativos, cada vez más, pues tanto escolares
escolares como universitarios, una multitud de cosas que implica que los hogares deben de estar ya digitalizados porque ya nos están empujando a que ello sea así, no puede ser de otra manera. Por lo cual, en este tipo de poblaciones, como te decía antes, Piedrabuena, El Cornocal, Obazán, en Viso el Marqués, Huertezuelas, en Calzada de Calatrava. Pueblitos, la España vaciada, pueblitos. Estás llegando a Exacto. Y esto es ya. O sea, no te estoy diciendo que estudiaremos tal, no, te estoy diciendo que antes de Navidad, en estas poblaciones, pues afortunadamente se podrá llegar y podrán disfrutar de lo que es una conectividad con hasta 1000 megas. Obviamente no solo ofrecemos, hacemos lo que son ofertas convergentes, incluye tanto el fijo de casa, como el internet, como la telefonía móvil, etcétera, etcétera. O sea, son paquetes completos para resolver las necesidades en un hogar de una familia o de una pequeña pyme de conectividad, tanto móvil como fija. ¿Y en qué se diferencia Adamo de otras compañías que también ofrecen fibra óptica? Pues básicamente, como te decía, al ir sobre nuestro propio cable de fibra podemos, en función de lo que hemos escuchado a ayuntamientos y a vecinos, adaptarnos tanto en los despliegues, es decir, cómo llegamos a esas poblaciones, como en los productos y servicios, porque primero escuchamos a los vecinos y en función de lo que nos dicen que necesitan, nosotros lo adaptamos. Y segundo, que somos especialistas en estar en sitios donde otros es muy complejo que estén o directamente ni se lo plantean. Eso nos hace básicamente ser diferentes. Y también, obviamente, terceros, que una persona solo puede contratar, una familia, una pyme, Adamo sobre la propia infraestructura de Adamo, es decir, donde tengamos nuestro propio cable. A diferencia de otros operadores donde utilizan su propio cable y otros que puedan tener mutualizado con terceros. Nosotros, en ese modelo de negocio no es el nuestro, vamos a dar la mejor satisfacción a nuestros clientes y la mejor experiencia porque aseguramos que tenemos nuestra propia infraestructura. Somos una empresa también tecnológica en ese sentido. 700 familias ya en Puerto Llano, próximamente 600 familias más, pero estáis creciendo en la provincia y en Castilla-La Mancha. Sí. En Ciudad Real actualmente estamos en 42.500, ¿de acuerdo? Y en toda la comunidad autónoma estamos en 200.000 hogares. En la última convocatoria de Planes Único, que son un programa de universalización de infraestructuras digitales para la cohesión, bajo el paraguas en este caso, del Ministerio de Economía, se nos ha otorgado el despliegue de 8.500 hogares más en Toledo, ¿de acuerdo? Nosotros en Castilla-La Mancha tenemos una actividad en estos momentos muy crítica desplegando tanto en lo que es Toledo como en lo que es también Ciudad Real y lo que es Albacete. Tenemos también Guadalajara, Cuenca, etcétera, etcétera, pero actualmente donde estamos desarrollando mayor labor es en estas provincias que te comento. Esto no quiere decir que únicamente vayamos a desplegar en Toledo en virtud de este programa. Nosotros con nuestra propia inversión seguimos desplegando, seguimos hablando con ayuntamientos, escuchando a vecinos, detectando esas áreas de digitalización, pero el hecho de que una administración, gracias a fondos comunitarios como el Ministerio, digamos que confíe en nosotros para desplegar zonas muy importantes del rural toledano, pues es un espaldarazo y nos hace sentirnos orgullosos en este sentido y por tercer año consecutivo vamos a seguir desplegando en Toledo para llegar a esos pueblos donde la gente nos está levantando la mano. ¿Y qué significa para Adamo recibir estas concesiones? Como te decía, es un espaldarazo. Eso quiere decir, para nosotros internamente lo leemos en clave de, oye, el modelo funciona. Al fin y al cabo tienes que tener en cuenta, Julián, que llegar a estos lugares suele ser tremendamente costoso. Las rentabilidades tienes que plantearlas a medio y largo plazo, no a corto, porque obviamente los núcleos de población son muy pequeños. Entonces, aquí o hay una colaboración público-privada o si no es muy complicado. Solo una empresa privada por sí mismo, como te decía, es complicado que llegue. Ni siquiera las más grandes y potentes se lo están planteando, se lo han planteando. Y únicamente en lo público tampoco, porque en la administración tampoco hay una figura específicamente que se dedique a desplegar con todo lo que ello implica desde un punto de vista de afecciones, impactos medioambientales, patrimonio, etcétera, etcétera. Es bastante complejo y no hay un rol en la administración que se dedique a esto, con lo cual al final una colaboración público-privada donde gente acepta esos retos que plantea la administración y el reto demográfico también y decidir para allá con la ayuda y la colaboración de las propias administraciones, porque aquí todas las administraciones, y eso me gustaría decirlo, Julián, son importantes. Hay administraciones a nivel financiadoras, perfecto, vale, pero también todas las administraciones que vienen por donde nosotros tenemos que pasar esos despliegues, desde confederaciones hidrográficas, ADIF, diputaciones provinciales, comunidades autónomas, son importantes, unas financiadoras y otras facilitadoras, porque por muchos recursos que pongamos en lo público y en lo privado, si determinadas administraciones que están en ese trayecto, por decirlo así, en medio, no ponen todos de su parte entendiendo que es importante llegar hasta esas poblaciones, pues algo que puede costar X y durar Y puede multiplicarse por 2, con lo cual todas las administraciones son importantes, empezando por el mismo ministerio que coordina todos esos fondos, pero a partir de ahí diputaciones, junta de comunidades, etcétera, etcétera, fundamental. Y
me consta y todos arriman el hombro en este sentido para intentar llevar fibra óptica de última generación hasta el último kilómetro cuadrado en Castilla-La Mancha a todos los vecinos. Y cualquier vecino que quiera tener fibra óptica se puede dirigir a una cosa muy bonita. Hola, vecino. Hola, vecino, correcto. Bueno, intentamos ser lo más cercanos a los vecinos que podemos en ese sentido, y cualquier vecino que pueda estar interesado, vecino, pyme, familia, etcétera, que quiere saber si está en zona de cobertura, si no, si los productos que tenemos se le adaptan más o menos. Ya te digo que tenemos un portfolio de productos que prácticamente se adaptan a todas las tipologías de cliente, pero bueno, hay tres formas con las que una persona interesada puede contactar con nosotros. Dos muy digitales del siglo XXI y una muy analógica que la dejo para el final porque me encanta. Las dos muy digitales es muy sencillo. La primera, 1600, tu teléfono móvil 1600, llamada gratuita, y ahí ya le informarán. Es importante, vamos a marcarlo de nuevo, 1600. Correcto. Y así inmediatamente contactamos con Adamo. Inmediatamente contactamos y ahí ya un compañero le va a poder decir si está en zona de cobertura o si no, le va a preguntar por sus necesidades y en función de eso le va a decir qué soluciones le podemos aportar, ¿de acuerdo? La segunda también muy digital, www.adamo.es, donde encontrará Hola, soy vecino, y donde incluso zonas donde actualmente no están en cobertura pueden apuntarse, ¿vale?, para que nosotros valoremos cómo poder llegar a solucionarle estas necesidades que hay de muchas poblaciones. Se han cubierto así porque los propios vecinos nos han levantado la mano a través de la plataforma diciendo: oye, tengo la población más cercana a 30 kilómetros tiene fibra óptica, yo aquí no me llega. Se han apuntado en esta plataforma, hemos hecho el estudio, hemos hablado con ayuntamientos, con todas las administraciones implicadas y hemos decidido ir para adelante. O sea que esa plataforma Soy Vecino en nuestra propia página web, también importante. Y por último, la que te decía, la más analógica y más propia del siglo XX, pero que para mí es igual de importante. Todos los procesos de digitalización, Julián, generan riqueza, ¿vale? Y nosotros creemos mucho en el concepto del reparto circular de la riqueza. Entonces, todo lo que está generando, lo que nos gusta a nosotros también es que revierta al territorio. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una red tanto de comerciales como de puntos de venta en las diferentes zonas, en este caso en Puerto Llano y en todos estos pueblos de alrededor, donde los clientes pueden ponerse en contacto con ellos sin ningún tipo de problema, entrar a esas tiendas, disfrutar de la experiencia de estar dentro de una tienda y preguntar por nuestra oferta, si está en zona de cobertura o no, o incluso contactar con nuestros propios comerciales, porque normalmente pues están por ferias, por eventos, etcétera, y preguntar, y estaremos encantados de atenderles. Insisto, porque estáis haciendo también un servicio público, ¿no? Correcto. Estáis llegando a zonas que habitualmente no llegaría o se tardaría años y años en llegar, y que bastaría, bueno, que en el Hola Vecino, marcando el 1600 o www.adamo.es, tengan la información que se necesita. Y naturalmente yo creo que hoy en día no podemos estar sin Internet. Enrique. No estar en Internet, no tener un hogar conectado, a día de hoy implica tener muchísimas trabas con aspectos tan básicos como es educación, contenidos obviamente más lúdicos, temas de bancarios, prácticamente la relación, sacar unas entradas, cualquier ejemplo que se nos pueda ocurrir. A lo que antes era una opción, que era el itinerario online, en muchos casos ya se está volviendo una obligación. Hay ya en comunidades que, por ejemplo, para cerrar una cita con el médico o para una analítica necesitas tener bajada en tu propio móvil la aplicación para poder hacerlo, etcétera. Es decir, estamos hablando de salud, estamos hablando de formación, estamos hablando de pago de impuestos, estamos hablando de finanzas propias personales. Ya no es una alternativa más cómoda, ya es una obligación tener un hogar digitalizado. Nadie se plantearía en el siglo XXI que en su casa no hubiera electricidad o no hubiera agua corriente. Pues en este caso nos pasa 3/4 de lo mismo, ya con una buena conectividad. ¿Qué es lo que pasa? Todo el parque nuevo de viviendas ya viene con esa preinstalación realizada, pero ¿y qué hacemos con todas las previas? Y en eso es donde estamos. Pues la verdad es que es una buena noticia. Podemos decir muy alto y muy claro que ha llegado Adamo. Adamo ha llegado, Julián, concretamente en Puerto Llano, en Ciudad Real, para quedarse. Estamos encantados y ya aprovecho también para felicitaros. Espero que pasemos unas grandísimas Navidades y aprovechamos desde Adamo para mandar un abrazo muy grande a todos los oyentes de Puerto Llano y Ciudad Real y felicitarles las fiestas. Lo recibimos, muchísimas gracias, y naturalmente te agradecemos esa buena nueva. Muchas gracias, Julián. Gracias a ti, Enrique.